la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Mi invitado de hoy es un hombre que nació en una ciudad que tiene el mar cerca, en una isla que está rodeada de agua. Y un buen día, ya dirá cuándo, decidió irse a Europa a vivir en una ciudad que tiene un río, pero nunca olvidó a la ciudad que está cerca del agua ni al país que está rodeado de mar. Moisés Finalé. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Artista de las artes visuales, que ahora se llama así, porque antes se decía artista plástico, Sí, pero ahora se dice artista de las artes visuales. Quisiera empezar con una cosa. Tu esposa, de la que hablaremos en el camino, hizo este catálogo de donde yo encontré una cita que me llamó la atención, vinculada con yo no tengo nostalgia de nada. Sin embargo, un buen día, también dices aquí, estoy loco por dejar atrás los años 80, el boom de los años 80. ¿Qué es lo que tú quieres dejar atrás cuando dices dejar atrás los años 80? Yo no he querido dejar atrás nada, no tengo nostalgia tampoco. Yo recuerdo cuando llegué, después de muchos años estando viviendo en Francia, en el 2003. La ciudad de que tiene un río, como yo digo. La ciudad del Sena, en el 2003 a La Habana. Yo titulé mi exposición en el Museo Nacional Herido de Sombra, que era una canción de Los Zafiros. De Los Zafiros. Y esa exposición, para suerte mía, la inauguró Eusebio Leal, y él decía, él no llega herido a La Habana, él no, herido de sombras, ¿dónde están sus sombras? No. Y entonces, es cierto, yo no tenía nostalgia tampoco, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo tenía una necesidad de querer regresar después de tantos años de ausencia y hacer esa exposición aquí en La Habana, esa gran exposición que hice en el 2003, después de tantos años de ausencia en el Museo Nacional. Que estuviste, ¿cuántos años tú te fuiste? Habías estado en París desde antes, pero ¿cuándo es que tú decides irte? Bueno, voy a vivir en París, como un Solán, como un Picasso, como hicieron tantos, o sea, no. Yo había, en los años 85, 86, 87, estábamos en Cuba, un grupo de pintores, se había formado, creo que en el año 81, el grupo Volumen 1, había surgido el grupo 4x4, que tú conoces alguna de las personas, ¿no? Gustavo Acosta. Ahí nos conocimos, en casa de ahí Gustavo. nos conocimos. Había surgido el grupo Hexágono con Humberto Castro, Consuelo Castañeda, estábamos varios grupos. Son años de mucha fuerza, de mucha energía creativa, donde tratábamos de cambiar cosas en la pintura, donde tratábamos de hacer cosas nuevas, ¿no? Muchachos jóvenes al fin, pero con intereses y una línea muy segura de lo que queríamos hacer en el momento. Mi viaje, ya en esos años, ya yo había viajado anteriormente, había estado en Yugoslavia en un gran premio que tuve en el año 84, precisamente en la Bienal de Zagreb. Y para suerte mía, o para lo que hace que mi vida cambie de una forma u otra, ¿no? En el año 87 visitan a Cuba 3 críticos importantes franceses. Viene a Cuba Pierre Gudibert, que era el director del Museo de Arte Contemporáneo de París. Ya no como director, si ya estaba retirado, ¿no? Viene Hélène Lasalle, la chef del Museo Picasso,
Y viene Giovanni Joppolo, que es un crítico italiano muy importante, con una obra muy conocida. Hay una serie de coyunturas en esa época, que en la época visita Cuba también Daniel Mitterrand, y ve una exposición mía. Y visita Cuba, está aquí en Cuba en ese momento también, un señor que quiere llevarse pintores para allá, que tiene posibilidades de hospedaje, de ayudar a la pintura cubana. Y entonces, pero como mecenazgo, o sea, como un mecenas. Un poquito así pasaba la historia, ¿no? Y entonces nos selecciona un grupo de artistas, y vuelve a caer Gustavo Acosta, estoy yo, está Consuelo, entra Bedia en la historia también, y nos vamos a Francia en un proyecto que se llamó Trayectoria Cubana, que era un proyecto de 6 meses entre Francia e Italia. Nos vamos en ese proyecto para allá, este grupo, después ese grupo un poco que se desprende hacia otros países, hacia otros lugares, y comienzan los proyectos míos de trabajo en Francia junto con Humberto Castro. Y ahí viene de cierta forma o de cierta manera que yo sigo haciendo cosas en Francia y no regreso sobre el momento, ¿no? Pero cuando tú eras un muchacho joven, cuando nos conocimos, tú eras de todo ese grupo, había siempre como algo maldito, ese grupo, como tú me hablabas de Humberto Castro, todo eso, y sobre ti, había, por tu imagen un poco misteriosa, de galán de cine, parecías en esa época. Aquí hay fotos de eso, así que no estoy hablando por hablar, es decir, estamos hablando de este muchacho. Entonces, en esa época, todo el mundo decía como que tú eras el muchacho difícil, y que Humberto también lo era, y que Bedia. Éramos todos difíciles. Yo digo. A mí un poco me decían el solitario. Tú eras muy tímido, me imagino que lo sigues siendo de alguna manera. Sí, de cierta forma. Yo pienso que esos fueron años, estamos hablando de los años 80, 81, posiblemente un poquito más, pero yo lo ubico más o menos en esa época. Yo estoy en el ISA todavía, o en los últimos años posiblemente, y tengo la suerte de conocer a Alfredo Guevara. Alfredo se interesa en mi obra. Y yo me encuentro al día siguiente entrando por el elevador del ICAI al 7º piso, primera vez que lo tomo, después eso fue familiar para mí. Y entonces ahí viene mi gran relación con el cine cubano, con Alfredo, con los cineastas cubanos, con Colina, con Chijona. Tu obra tuya maravillosa, de la que presumía. Tú llegabas a casa Alfredo y te decía, ven a ver estos cuadros de Finalé. Él tenía un cuadro que se llamaba El Día a la entrada de la escalera, y cuando tú subías la escalera tenía otro cuadro que se llamaba La Noche. Tenía una linda colección, ahí entra mi amistad. En esa época fue muy... Tu amistad con Pepe Horta también ahí, ¿no? De muchas cosas. Está Pepe también por el medio, que no se puede olvidar en esa etapa. Claro que no. Que juega ni en un esa rol ni en ninguna. importantísimo en la cultura cubana en ese momento, ¿no? Viene una amistad con Leo Brauer, vienen amistades con otros personajes importantes de la cultura, o extranjeros que llegaban aquí, o de la cultura cubana. En ese momento comienzo a tener una relación súper fuerte, por ejemplo, con Humberto Solá, con Chijona, con Colina. Mi relación con el ICAI, la gente no se sabía si yo era pintor o trabajaba en el ICAI. Bueno, ahí eso me va a llevar otra vez a este catálogo del que hablaremos mucho tiempo, porque es tu pintura del 2000 al 2015. No toda, por supuesto. Pero aquí yo también señalé, cuando tú haces tu primera exposición, a ver si la tengo aquí, bueno, tengo tiempo incluso para editar. Aquí dice, en 1984, es lo que dice en el catálogo, se gradúa de Lisa y expone en la Galería Habana. Dice, aquella exposición se llamó, del 84, Sección de Jardinería. Pero hay una crítica de Gerardo, firmada al menos por Gerardo Mosquera, que dice, Finalé ha hecho una mala pintura agradable, una mala pintura que a todo el mundo le parece buena. Tú nunca hiciste una mala pintura. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Del bad painting? ¿De qué sale eso? Sí, yo pienso que siempre, y sobre todo en los años 80, ¿no? En esta nueva generación que estaba surgiendo, de la cual tú fuiste parte también, sí. Nos trataban de encasillar en movimientos artísticos, tanto en la música, en el teatro,
de la pintura popular cubana, que era lo que me interesaba a mí, lo que se hacía en la calle, lo que pintaba la gente, eso me comienza a interesar gracias a un amigo que yo tengo desde la época, desde hace muchos años, en el Museo Nacional, Orlando Hernández, que es un crítico de arte de los más conocidos en este momento, un especialista de arte bien interesante, ¿no? Que se dedicaba ya desde ese momento a eso. Y yo me introduzco en ese mundo de la pintura popular, la pintura primitiva, entre comillas. Yo descubro todo ese mundo y me llevo un viaje a Yugoslavia, que es uno de los países más interesantes que hace este tipo de arte, de movimiento también. Del bad painting, esto, pero no No de es la bad mala painting pintura. como tal, Claro, pero hay un movimiento norteamericano que se llama el bad painting, Sí, que pero- lo traducen de una forma u otra. Literal. Cuando Mala pintura. Cuando sale eso en La Habana, la mala pintura de finales, creo que salió en cartelera por primera vez, o salió Yo no sé, o pero en Bohemia, en es otra una cosa de revista. En otra revista importante. Yo recuerdo que mi mamá en Cárdenas me llamó por teléfono, siempre la familia me ha dicho Moisésito, y me decía, no es posible, tú estás pintando muy mal, Moisésito, esto no es así. Porque el artículo, cuando tú coges el artículo de Mosquera y lo lees completo, el artículo es excelente. El artículo Claro, es muy bueno, es muy elogioso. Pero la traducción es la que, a nivel de la publicidad, a nivel de la calle, es la que me mata. No, y Porque además es están las, la y mala están las pintura de comillas, finales. está entrecomillado. Entonces yo decía, La mala pintura de finales, claro. Bueno, qué bueno que aclaramos eso. Ahora tú hablaste de Moisésito. Entonces, me interesa porque este programa tiene eso, ¿no? Hacer un viaje a la Cárdenas de tu nacimiento, porque tú vienes para acá, para La Habana, como con cuánto, con 14 años, una cosa así, ¿no? Por ahí, Yo no, yo comienzo, yo hago la Escuela Provincial de Arte de Matanza. en Matanza. A los 15 años, aproximadamente 14, 15 años, yo entro en la Escuela Provincial de Arte de Matanza, estoy 3 o 4 años ahí y entro a La Habana. La Habana yo la descubro de una forma fuerte. Yo tenía una situación que yo estaba becado cuando hago la ENA y otros amigos que yo soy de la generación de María Luisa, de Néstor, de Ali, de Carlos Otero, de esa generación, de Nancy González, de Tomei. Es más, si quiere que te diga un secreto que no se sabe todavía, que nunca lo he dicho, yo hice las pruebas de actuación. Eso es lógico. Y aprobé las dos pruebas. Aprobé actuación y aprobé O pintura. sea, tuviste que entonces que decidir. Tuve que tomar una decidir decisión. en el momento. Y ya yo descubro La Habana. Yo recuerdo que yo venía en el trencito que venía de Matanza hacia La Habana y por ahí pasaba la 32 que me llevaba hasta La ENA. Y yo, el único camino que conocía era ese. Hasta que un buen día yo decido bajarme del Copelia. Y entonces ahí cuando yo descubro el Copelia, cuando yo descubro la calle 23, yo me dije, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Tienes que hacer un esfuerzo por seguir estudiando en la ENA. Y después llegó el Lice y dije, bueno, pero es que no me voy tampoco a trabajar a ningún lugar. Yo no quiero regresar a Matanza, ¿no? Y no quieres regresar no solo a Matanza, no quieres regresar a Cárdenas. no quería regresar a Cárdenas, sobre todo, a pesar de que es una ciudad que yo amo. Ahí voy, ahí voy. Yo siempre tengo la duda, ¿cómo es que un niño, o un joven, vamos a llamarle de alguna manera, decide que su futuro son las artes plásticas, se llamaban antes, son visuales porque hacen instalaciones y hacen videos y hacen de todo? ¿Cómo es que se toma, cómo se desarrolla esa vocación? Yo creo que yo estoy hecho sobre los azares de la vida. Yo antes de los 15 años practicaba deporte. Todos mis amigos eran deportistas y yo también. Estuvimos hasta en la EIDE, en Varadero, cuando la EIDE estaba en Varadero, yo practicaba pistola o lucha libre. Y yo sabía que ese no era mi camino, yo sabía que yo era muy malo en todo aquello, ¿no? Y un día esos azares de la vida fueron haciendo pruebas vocacionales para la Escuela Provincial de Arte en Matanza. Yo tenía un amigo en la época que era muy loco y me dijo, hay que salir de Cárdenas, hay que hacer cosas, vámonos a estudiar a Matanza. Y entonces todavía en la época existían los telegramas, ¿no? Yo hice la prueba de pintura, la hizo de música. Y un buen día, en el mes de septiembre, recuerdo que iba a mi casa de Cárdenas, que mis padres me presentan un telegrama y me dicen, Moisésito, hay un telegrama aquí que dice que tú estás aprobado en la Escuela Vocacional de Arte de Matanza. Y eso fue lo que me hizo cambiar la vida. Después yo no sé hacer nada otra cosa que no sea pintar o dedicarme al arte, ¿no? Bueno, si es que se puede decir así, ¿no? A ver, eso, aquí hay una fotografía que voy a mostrar también porque me parece que define
de alguna manera, ese comportamiento tímido, quizás más que otras. Aquí está, por ejemplo, esta foto que define, o sea, es el muchacho que está en el piso. Sí, el muchacho que está... Esa foto es una foto de Pepe Forti. De Pepe Forte, ¿no? Nuestro querido Posiblemente amigo los Pepe últimos Forte. años antes de yo ya viajar o hacer los primeros viajes de Cuba. Esa foto responde a mi última exposición en el museo en el Castillo de la Fuerza, que era una exposición, mi última exposición en La Habana en el año 87, y la hizo Pepe. Pepe. Sí. ¿Y esta? Esa foto fue yo llegando a Francia, Ya llegando a Francia. estando en mi estudio, mi primer estudio en La Bastilla, en el Marais. Es un estudio muy loco. Yo pienso que estaba loco también en la época. Yo pintaba mucho, trabajaba mucho. Yo me dije, si yo iba a Francia para trabajar, tenía muchos amigos franceses en la época que me decían, Finales, tú estás loco. Y entonces ahí tuve una actitud un poco así de trabajo, de hacer mucho trabajo o de trabajar mucho. Y yo creo que tuve buenos momentos, fueron buenos años para mí. Logré ubicar mi pintura, que fue muy difícil, dentro de lo que estaba pasando en Francia, con la crítica francesa sobre todo. Logré entrar en las mejores galerías francesas, parisinas en la época. Y yo pienso que fue un problema de trabajo, sobre todo de trabajo muy duro, de trabajo duro. En tu pintura, y está desde este, que es tu primer catálogo. Ese es un catálogo necesario que se hizo en La Habana, 7 o 8 pintores, cuando comenzamos a salir, por lo menos para poder presentar algo en el extranjero, ¿no? Desde esta época, aquí hay fotografías de tu obra de esos momentos, hay una fascinación tuya, yo me imagino que tendrá que ver con lo que tú escuchabas en Cárdenas. Alguien me dijo que tú le tenías miedo al sonido de los tambores que se oían en Cárdenas en las noches. Yo soy de un pueblo de santería. Yo soy un pueblo de negros, de toques. Donde yo nací se oían los tambores todas las noches. Desde esa época viene esa fascinación sobre la cosa de la cultura afrocubana, africana. Pero está desde el principio de tu carrera. Cualquiera que agarra cualquier cosa, o sea, la influencia, por ejemplo, de Lam, de toda esta gente que hacía este tipo de arte, cualquiera, vaya, esto es una figura que bien podría ser perfectamente... Eso viene mucho después, eso viene en el año 90 y tanto, 92, 94. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una foto de tu primera... Yo me voy, por ejemplo, yo recuerdo que trayendo a las mujeres. Las últimas obras que yo hago en Cuba antes de salir en el 87 son 3 eleguá enormes. Bueno, que yo hice uno rojo, uno negro y otro azul, donde yo desarrollé una cantidad de cosas dentro de ellos que yo no los he visto más. Pero esta fascinación tuya desde siempre, fíjate, tú estás hablando, antes de irme para Francia pinté estos 3 cuadros, son 3 eleguá. Me imagino que tú lo planificaste para que te abrieran el camino. A lo mejor fue lo que me abrió el camino. El camino francés. El camino francés. Yo conozco, a lo largo de mi vida, he conocido músicos que han emigrado, de otras profesiones que han emigrado, por los motivos que sean, da igual, que han dejado y que, por ejemplo, no le pusieron nunca atención a la cultura cubana y descubren a la cultura cubana junto con el desarraigo físico. O sea, ¿cómo tú eres un hombre, además de un maestro de las artes visuales, tú eres un hombre inteligente? Es decir, gracias. muy... Gracias. Y ¿cómo tú ves eso? Que uno a veces, como dicen, de lejos dicen que se ve más claro. Yo no me aparto en mis viajes y ya estando en Francia, estuve muchos años sin venir a Cuba. Yo no creo que yo me aparté nunca de la cultura cubana. Primero porque dejé muchos amigos en Cuba. No los veía porque vivía allá. Pasó algo en mi vida muy interesante. Mis hijos son franceses, mi primera esposa es francesa. Y yo me dije, bueno, yo estoy aquí en Francia, me tengo que adaptar a la cultura francesa. Vamos a conocer pintores franceses. Mi pintura comienza a tener influencias y yo comienzo a cambiar la forma de pintar. Fueron muchos años allá. Mis relaciones de amistad. ¿Cuántos? Exactamente cuántos, para tenerlos claros. 25 años. 25 años son muchos años. 25 años. Mis relaciones de amistad son franceses o no franceses, que vienen de otros países. Está ahí Rosa, está Erro, está Miguel Barceló.
también me uno a una cantidad de pintores latinoamericanos que están allá en Francia, de Santo Domingo, pintores que vienen de Haití, pintores que son de primera línea, no porque vienen de No, está clarísimo. Pintores latinoamericanos que están allá, que son de primera línea. Está Lepar, que ya yo lo había conocido estando en Cuba, en una de las bienales de La Habana. Hay una cantidad de pintores que yo me integro a ese tipo de cosas. Y claro, estás en otro mundo, sin olvidar Cuba, sin olvidar las cosas que pasan aquí, las exposiciones que pasan, ¿no? Pero es cierto, yo no sé si es una culpa que me estoy haciendo en ese momento, te aíslas un poco de lo que está pasando del otro lado de la isla. Sí, porque y ganaste. tienes que concentrarte, hacerte una plaza en un mercado que es muy duro, en un lugar que es muy duro, donde tienes que sobrevivir. Pero está clarísimo que en esos 25 años debes haber ganado mucho prestigio, tú sabes, dinero, que no se tiene mucho miedo de hablar de dinero, pero el dinero se falta, pues no se puede pagar la renta de las casas. Gané de todo, trabajé mucho. Pero cuando yo salí en este libro, señor, que es un diccionario internacional sobre la pintura cubana, ¿no? Hay un amigo que me llama, un amigo pintor colombiano, y me dice, ya te puedes quedar en la casa, no tienes que pintar más. Es como un dios ya. Ya estás en el diccionario, no hay que pintar, no hay que trabajar. Ya estás ahí. No me dice él exactamente, estás en la Biblia. Entonces me dijo, yo no conocía el diccionario todavía. Yo no conocía el diccionario todavía. Yo le decía, ¿qué cosa es estar en la Biblia, no? Esos son los dos diccionarios más importantes que hay en el mundo, ¿no? Modernas y contemporáneas. Sí, bueno, está en francés, y usted puede imaginar que de francés. Y entonces él me dice, este diccionario me lo encuentro después yo en una librería con mi esposa, visitando una librería, creo que fue en el Centro Pompidou exactamente, y yo voy al diccionario y lo saco y voy a la F. Y cuando me veo en el diccionario estoy muy contento, le digo a mi amigo, estoy en el diccionario, no es posible, estoy en ese diccionario. Y entonces, esas son cosas que sí Aquí me hicieron... Está Moisés Finalés, 27 de septiembre del 57, Cárdenas, Cuba, y bueno, lo otro, desgraciadamente, conozco otros idiomas, pero francés no. Y entonces, por ejemplo, hice muchas cosas en Francia durante 20 años, que ahí viene mi relación con él, con Alfredo, con el ICAI. Hice los afiches del Festival Internacional de Cine de Toulouse. Me dediqué muchos años a hacer afiches de cine. Hice muchas portadas de libros a Reinaldo Arena, Jorge Camacho, escritores ingleses. No sé, hice una cantidad de coberturas de portadas de libros impresionantes. Trabajé en muchas cosas. Y sobre todo me concentré, y si te lo digo sinceramente, a tratar de hacer grandes exposiciones, no hacer cosas pequeñas. A veces ahora con cierta edad, vamos a decir que estoy en cierta edad, los sábados y los domingos me permito no trabajar. Me doy el lujo de ocuparme de mi niña. Que tu niña, de la hija de Yamilé. La hija de Yamilé, la hija nuestra. Sí, claro. Que está acá. Sí, pero bueno, los otros viven, ¿dónde viven? Están en Francia conmigo. Están en Francia. Y entonces tengo el estudio allá en Francia con Saint Bobby ¿Lo conserva? Sí, ese estudio es sagrado. Primero porque tengo mi colección, como decía anteriormente, tengo mi colección de arte africano. Sí, sí. Y tengo muchas colecciones de libros. Yo leo mucho, me dedico a estudiar muchas cosas. Pero estás más tiempo. O sea, cuando tú regresas, el asunto está en lo siguiente. Estamos hablando de tus 25 años, suponte, una versión muy resumida de tus 25 años en Francia. Y todo lo que te está aportando Francia, pero está lo que te estás perdiendo aquí. O sea, yo me perdí muchas cosas en Cuba. Yo recuerdo que cuando yo regresé... Te encantaba la música y se crearon movimientos. Mi esposa me decía, ¿conoces tal grupo de música? Y yo le decía, y no, Habana Abierta, otros. Yo le decía, no, a Kelby. Y no tengo ni idea quién es Kelby. Yo a esa generación la perdí completa. Gracias a mi esposa comienzo a conocer grandes escritores cubanos, a Reinaldo González, Saruski, comienzo a conocer gente, ¿no? Alguien me decía un día, yo recuerdo caminando en la calle, me decía, pero yo pienso que a ti no te conoce mucha gente en Cuba ya, porque había una ausencia de muchos años, ¿no? Ahora, ¿cómo tú conoces a Yamilé Tavío, tu esposa hoy, la mamá de tu hija más chiquita? Porque la impresión que da es que ustedes
estaban como destinados, había como algo vinculado con el destino, porque ella conoce a un familiar tuyo, a alguien. Ella conoce sí, un sobrino mío. Yo regreso a Cuba, ella está trabajando, ella es editora de arte, de libros, no de arte. Bien conocida, había trabajado con Natalia Bolívar, Reinaldo González. Yo la conozco, yo me fascino, y entonces ahí nos quedamos. y se quedaron. Yo sé, normalmente a los pintores no les gusta eso que tú decías, estar hablando demasiado sobre su obra, porque en realidad la obra de los artistas plásticos tiene que ver con la apreciación particular de cada cual. Lo que para mí significa un cuadro puede significar para otro otra. O sea, pero en tu obra no hay demasiada ambigüedad. Es decir, uno puede acercarse a cualquier cuadro y no hace falta ni ver el título. La obsesión por la figura de la mujer en estos últimos 15 años que están en este catálogo, siempre ha estado. Esa siempre ha estado. Y entonces, ahora fíjate, esto me pareció muy curioso y quisiera hablar de esto. Este libro, ya este libro la gente lo puede conseguir o todavía no. Puede ser que todavía exista. Lo tengo yo, me quedan algunos en la casa, ¿no? No, ese libro... Esto es increíble. Apuntes de teléfono. Esto es una verdadera curiosidad. ¿Qué cosa es esto? Porque veo que atrás hay una agenda aquí y ya no queda nada porque has dibujado sobre... Ya han pasado algunos años sobre ese libro. Tú sabes que siempre tenemos agenda con números y eso. Ahora todo pasa al teléfono directamente, ¿no? Y entonces ese libro... para trabajar tanto que vivir apartado del mundo. Ese libro... yo siempre que me llaman, como nunca sé cómo viene la llamada, yo siempre tengo materiales, no materiales, donde quiera que me coja, puede ser el lápiz de la niña, lo que aparezca en ese momento, puede ser hasta la ceniza del cigarro, ¿no? Y entonces yo siempre hago dibujitos, que esos dibujitos siempre pasaban a la pubera, a la basura. Y entonces, en un momento determinado, nos damos cuenta que esos dibujos se estaban botando. Ah, mira, hay dibujos también, porque todo no es de llamada de teléfono, están los dibujos de cuando yo estoy en el avión, que yo me aburro mucho, y entonces estoy en el avión esperando llegar al país, y están los filtros de cafetera, hay de todo ahí, hay como en botica, hay de todo. Como tú no vas mucho a reuniones, porque por ejemplo Fabelo, que tiene que ver, hay un vínculo grande con Fabelo y Eber Fonseca, tuvieron algo que ver con tu fueron formación. mis primeros profesores cuando yo estuve en Matanza. Fabelo se acababa de graduar de la ENA y Eber también. Y cuando yo iba a Matanza, y llego así, que aterrizo en la escuela de provincial de Artes Plásticas de Matanza, me encuentro que mis profes eran Fabelo, que somos muy amigos de todas formas. Hombre. Crecimos y a mí me da cosa verlos así también, ¿no? Y Fabelo, que somos socios, ¿no? No, Fabelo lo que pasa es que uno piensa muchas veces en las reuniones que hemos compartido. Y yo también lo he hecho mucho en reuniones. Claro. Lo que pasa es que hace tiempo no hago reuniones. Claro, hace muy bien. Hace muy bien. Hay que reunirse menos y pintar más. Fabelo lo resuelve muy bien. En la literatura, incluso cubana, de los 80, hay gente que tiene hiperbolizado ese movimiento del que hablamos al principio de la entrevista. ¿Cómo tú te llevas con las memorias? Es decir, con las memorias, el hecho de ser líder, junto con otros, por supuesto, era un movimiento sin una sola cabeza, sino con varias, una medusa, aquel movimiento de los 80. Cuando tú regresas, haces una exposición, que yo te lo decía al principio, dejar atrás los 80. Si tú pudieras detener el tiempo, ¿dejarías atrás los 80? Yo hice una de las exposiciones más fuertes que yo hice en esos años regresando a Cuba. Yo hice la exposición Se Fueron los 80. Es una exposición que a mí se me fue de las manos. Yo pensaba que ya nadie pensaba en los 80, que los 80 habían pasado. Yo recuerdo que lo discutíamos en la casa, un grupo de intelectuales, de amigos, y a mí se me ocurrió, yo voy a hacer la exposición Se Fueron los 80. Yo hice un gran cofre donde invité por primera vez en la prensa, en el Granma, en Juventud Rebelde, etcétera, etcétera, que todo el que tuviera un objeto de los 80 me lo podía llevar a la exposición. Y eso para mí se me fue de las manos. La galería, los cofres, la idea era llevar ese cofre, tirarlo al mar, y para mí se habían terminado los 80, se habían acabado los 80. Idea que no pude hacer un poco porque no gustó mucho a las autoridades, etcétera, etcétera. El cofre nunca lo pude tirar a los 80. Pero el cofre lo tengo guardado en mi casa. Sí, la cantidad de discos, la cantidad de cosas que me regalaron de los 80, las mujeres
Llegaban a la exposición y me decían, toma, mi hijo, esto de los 80, los libros, los diccionarios de Esperanto, las revistas de Sputnik, las medallas de todo tipo, los carnets de todo tipo, los primeros hojas de pago de la gente. Yo tengo posiblemente en casa guardado en este momento la memoria de los 80 con esa exposición. Esa exposición se me fue de las manos, Mauri. Te lo juro sinceramente, yo no pensé que en Cuba la memoria de los 80 era tan fuerte. Todavía cuando a mí se me ocurrió hacer esa exposición. Y yo quería precisamente terminar con esa historia de los 80, que no se puede terminar. Las camisas safari, los rolos que se ponían en la época, las mujeres, Sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera. No te puede, esa exposición yo la hice al lado del ICAI en 8 y 23. Esa exposición, todavía se habla de esa exposición. Bueno, yo ya te quiero agradecer que haya, tú sabes, yo tenía que haber enseñado todos los catálogos. No, gracias. No, es que lo que pasa es que lo que te agradezco, no solo te agradezco tu pintura maravillosa, de la que somos deudores todos, Gracias a ti. sino que me hayas dado la oportunidad que no me diste en los 80, que era conversar con cierta coherencia, la que te permite tu talento y la que permite mis neuronas cada vez también, cada vez más lentas. Haber hablado, creo que nunca en aquellos años donde nos conocimos habíamos hablado tanto tiempo. Pudimos haber coincidido, pero no. Coincidimos mucho Sí. y hablamos poco. Sí, yo Muchas pienso. gracias, Gracias Moisés. a ti. Muchas gracias. Gracias. Te lo agradezco profundamente. Gracias.